Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta masterclass gratuita sobre cómo diseñar una situación de aprendizaje con ChatGPT en menos de 20 minutos. Yo soy Marcial Terrádez, creador de la web preparacionoposiciones.es y preparador de posiciones con más de 20 años de experiencia. Y en esta masterclass gratuita te voy a enseñar cómo con menos tiempo del que crees que hace falta es suficiente para diseñar una situación de aprendizaje con la ayuda de la inteligencia artificial. Si te vas a presentar a las próximas oposiciones y se te ha echado el tiempo encima, te ha pillado el toro y no tienes hecha tu situación de aprendizaje, pero la tienes que presentar en breve, te va a venir fenomenal esta masterclass. Si por otro lado tal vez sí que tienes un borrador de situación de aprendizaje, pero no te aclaras con algunos conceptos, también te vendrá fenomenal para resolver dudas y para mejorarla, pues esta masterclass gratuita. Y si simplemente piensas presentarte en próximas convocatorias a las oposiciones de primaria o de secundaria y no te aclaras con esto de hacer una situación de aprendizaje según la LOMLOE, pues también te vendrá muy bien esta masterclass gratuita. En concreto, ¿qué vamos a aprender? Pues en primer lugar vamos a aprender cuáles son los aspectos fundamentales que debe tener una situación de aprendizaje, porque para que nos ayude ChatGPT a diseñar una situación de aprendizaje tenemos que saber cómo se hace realmente una situación de aprendizaje según los preceptos y los principios de la LOMLOE. En segundo lugar, también vamos a aprender cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial y en concreto ChatGPT a diseñar nuestra situación de aprendizaje. Como veremos, si no tenemos la idea clara, poco nos puede ayudar la inteligencia artificial. En tercer lugar, también veremos cómo no hay que utilizar ChatGPT. Puede parecer muy fácil realizar una situación de aprendizaje con la nueva inteligencia artificial, pero ahora os comentaré cómo en ocasiones, si le presentamos al tribunal directamente lo que nos ha mostrado ChatGPT, pues eso no va a suponer una buena nota porque el tribunal se va a dar cuenta enseguida de que no lo hemos realizado nosotros. También podemos aprender pues cómo desarrollar una idea que ya tenemos nosotros con ChatGPT. Realmente yo creo que esta es una de las principales funcionalidades de la inteligencia artificial, al menos tal como está desarrollada a día de hoy, y es una de las principales funciones de ChatGPT. Yo tengo una idea y la puedo desarrollar de una manera bastante profunda con ChatGPT. Y evidentemente yo os he dicho que os voy a enseñar a diseñar una situación de aprendizaje en menos de 20 minutos. Puede ser que esta presentación o esta masterclass dure un poquito más que 20 minutos, pero si seguís lo que os voy a enseñar en esta masterclass, en 20 minutos o menos podéis darle forma a vuestra propia situación de aprendizaje. Entonces vamos a aprender también a cómo realizar todo el proceso en poco tiempo. Bueno, y antes de empezar a explicar cómo hacerlo, os querría hablar de quién soy yo, ¿no? Y por qué tendrías que escucharme, por qué tendrías que perder media hora, una hora de tu preciado y precioso tiempo que seguramente estás dedicando a preparar oposiciones, a escucharme y a escuchar esta masterclass. Bueno, podría decir muchas cosas. Podría decir, por ejemplo, que he publicado muchos artículos, que soy profesor en activo de educación secundaria, aparte de preparador de oposiciones, que he publicado libros sobre cómo realizar una programación didáctica, varios artículos sobre situaciones de aprendizaje, unidades didácticas, didáctica en este caso de la lengua y de la literatura, pero no solo, sino didáctica general. También podría decir, creo que es quizá más importante, que soy preparador de oposiciones con prácticamente 20 años de experiencia, con más de 15 años de experiencia, pero para mí lo mejor que puedo decir es que he ayudado a otras personas como vosotros y como vosotras a conseguir sus objetivos. He ayudado a otras personas a sacar la plaza de oposiciones. Por ejemplo, en este caso. En 2016 conocí a Marcial en el máster de profesor de secundaria. Vino a impartir una formación sobre uno de los contenidos del máster y en 2018, cuando me enteré de que iban a convocar plazas de oposiciones, me puse en contacto con él y en septiembre empecé las clases. Yo no conocía a ningún preparador, solo una amiga me habló de él, una amiga que había estado preparándose años anteriores con él. Me dijo que me iba a encantar y bueno, busqué alguna información en internet y finalmente me decidí por esta academia.
Era la primera vez que me preparaba unas oposiciones, estuve durante 6 meses en exclusiva estudiando, me presenté y saqué la plaza. En mi caso... Bueno, no vamos a escuchar todo el discurso de Lucía. Lucía está diciendo que en solo 6 meses preparándose conmigo sacó la plaza y actualmente es profesora en activo y está muy contenta con su plaza. O por ejemplo también podíamos ver el ejemplo de Josué. Josué, soy profesor de castellano y aprobé las oposiciones gracias a Dart Academy. La verdad es que yo estoy muy contento con Marcial Terrádez y su fantástico equipo, un equipo de profesores realmente excelente, profesores que son muy expertos, muy especialistas, profesores universitarios incluso que te guían paso a paso, que te dan todos los trucos para que apruebes los exámenes. Bueno, pues también Josué habla de eso, ¿no? De cómo consiguió sus objetivos después de ser preparado por mí y por mi equipo de preparadores. Y luego tenemos, por ejemplo, el punto de vista de José Antonio Parra, que dice que a la primera sacó la plaza en Cataluña y estuvo a punto de sacarla en Castellón. Las clases de Marcial me ofrecieron la motivación y conocimientos necesarios que me abrieron las puertas a una nueva profesión que adoro y disfruto. Para mí eso es lo mejor que puedo decir, eso es lo mejor que puedo promocionar sobre mi preparación de oposiciones, que es el hecho de que otras personas como vosotros y como vosotras ya han conseguido sus objetivos, que les he ayudado a conseguir sus objetivos y para mí eso es lo más importante. Bien, ¿y qué es esto de ChatGPT? Bueno, pues supongo que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es ChatGPT. Realmente yo le he preguntado al propio ChatGPT, sabéis que es una aplicación de inteligencia artificial dialogal, conversacional, en la cual tú le puedes preguntar cosas y te contesta, porque ha sido entrenada la aplicación con diferentes textos, diferentes maneras de contestar, y bueno, pues el propio ChatGPT dice que es un modelo de lenguaje artificial basado en la arquitectura GPT, que puede responder en lenguaje natural a las preguntas que le hace. ChatGPT está diseñado para aprender y mejorar continuamente a medida que interactúa con los usuarios. Bueno, pues realmente es algo muy innovador. Hay quien dice que va a cambiar la realidad de todo el mundo, de los trabajos y de todo el mundo, y es algo pues realmente que merece la pena conocer y utilizarlo en la medida en que nos puede ayudar a conseguir, en este caso, el objetivo de realizar una situación de aprendizaje en poco tiempo. Bien, pues vamos a empezar ya, sin más dilación, después de toda esta introducción, pero creo que era necesario. Bien, entonces lo primero, mirad, yo en lugar de poner aquí la aplicación de ChatGPT y ponerme a preguntar, no lo he hecho porque sabéis que en ocasiones, en algunos momentos, está saturada la red o está saturado el programa y no funciona bien. Entonces, para evitar eso, aquí lo que he hecho es le he hecho una serie de preguntas y he copiado las respuestas que da y las he traído aquí en esta presentación. Por ejemplo, le he preguntado qué apartados deben aparecer en una situación de aprendizaje siguiendo los presupuestos de la LOMLOE. Y bueno, nos dice cosas similares, a las que sabemos. Nos dice, por ejemplo, pues que tenemos que tener objetivos de aprendizaje, contenidos, metodología, evaluación, recursos didácticos, contextualización, atención a la diversidad y participación y colaboración. Bien, esto no es mucho, realmente, esto más o menos nosotros ya deberíamos saberlo, e incluso si atendemos a la convocatoria de oposiciones de la comunidad a la que nos interesa presentarnos, ya aparecerá igual o mejor especificado que aquí. Bien, vamos a seguir indagando. Otra posible pregunta sería, diseña, claro, mirad una cosa, ¿va a ser tan fácil esto como decirle lo siguiente? Diseña una situación de aprendizaje para, en este caso yo he utilizado lengua castellana y literatura, pero esto es fácilmente extrapolable a vuestras asignaturas, ¿vale? Diseña una situación de aprendizaje para lengua castellana y literatura dirigida a tercero de la ESO. Vamos a ver si simplemente con esto ya es suficiente, porque en ese caso se acaba aquí la masterclass y realmente sería muy fácil, ¿no? Hay por ahí, lo habréis visto, las personas interesadas en ChatGPT, habréis visto que en internet hay quien te da un prompt. Un prompt es una pregunta que le haces a ChatGPT, un prompt dirigido ya a que te diseñe toda la situación de aprendizaje entera. Por ejemplo, dame una situación de aprendizaje sobre este tema, para este curso, con estos criterios de evaluación, con estas competencias específicas y que hable de este reto. A mí eso no me gusta por una razón, porque si
la situación de aprendizaje que te ofrece ChatGPT no te gusta, tienes que volverlo a iniciar todo de cero, ¿vale? Mientras que el método que os voy a enseñar en esta masterclass consiste en ir preguntándole poco a poco a ChatGPT, irnos quedando con lo que nos interesa y el resto de prompts, el resto de preguntas, hacerlas a partir de esas respuestas que ya nos ha dado anteriormente ChatGPT. Entonces, yo primero le pregunto a ver qué tal, diseñé una situación de aprendizaje para lengua castellana y literatura dirigida a tercero de la ESO. Y nos dice lo siguiente: descubriendo la poesía, es el título de la situación de aprendizaje. Primero, introducción al género poético. Se comenzará la unidad con una introducción al género poético mediante la proyección de un vídeo. Se hará hincapié en las características de la poesía y los diferentes tipos de poesía. Segundo, análisis de poemas. Se trabajarán diferentes poemas de diferentes autores. Tercero, creación poética. A partir de los poemas estudiados, crearán los estudiantes sus propios poemas. Cuarto, puesta en común. Quinto, evaluación, y se contextualizará en la actualidad, en la cultura popular, y tendremos en cuenta la atención a la diversidad. Bien, con esta situación de aprendizaje, ¿pensáis que el tribunal nos va a valorar con una gran nota? Ya os digo yo que no. Esta situación de aprendizaje es muy genérica, es muy teórica, es muy convencional. Simplemente habla de la poesía y dice, bueno, yo pongo una serie de poesías de autores, ¿vale? Y a partir de esas poesías, estudiamos las poesías y el alumno tiene que hacer sus propias poesías y ponerlas en común. Obviamente, con esto no vamos a ningún sitio. Eso es una situación de aprendizaje muy convencional. No nos sirve. Vale, entonces, si ya sabemos algunos de los presupuestos básicos de una situación de aprendizaje, según la LOMLOE, debemos saber que nuestra situación de aprendizaje debería utilizar como eje, o como uno de los ejes, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces, yo le he puesto el ODS 4, y esto ya es una idea para vuestras propias situaciones, extrapolables a vuestra propia asignatura, que es, presenta una idea para una situación de aprendizaje relacionada con el ODS 4, educación de calidad, dirigida a la asignatura de lengua castellana y literatura, o a la asignatura que vosotros queráis, para tercero de la ESO. Y ya es otra cosa esto, me dice, escritura colaborativa de cuentos infantiles inclusivos. Esto ya empieza a parecerse a lo que realmente deseamos. Introducción. Se presentará a los estudiantes el proyecto y se explicará el objetivo de la actividad. Se hará hincapié en la importancia de la inclusión y la diversidad en la literatura infantil. Importante. Ya nos habla de la inclusión, que es uno de nuestros objetivos fundamentales a la hora de diseñar una situación de aprendizaje. Segundo, selección de grupos. Habla del aprendizaje cooperativo. Los estudiantes se dividirán en grupos de 4 o 5 personas, se les asignará una temática de cada cuento, para el cuento. Cada grupo debe incluir a estudiantes de diferentes orígenes culturales con diferentes habilidades. Habla de lo que llamamos grupos heterogéneos, ¿no? Tercero, creación del cuento. Cada grupo trabajará en la creación de cuento de manera colaborativa, siguiendo los elementos estructurales del cuento infantil y aplicando los recursos literarios aprendidos en la asignatura. Bueno, vale. Cuarto, revisión y edición. Cada grupo revisará y editará su cuento en equipo, prestando especial atención a la inclusión y la diversidad. Quinto, presentación de los cuentos. Los grupos presentarán sus cuentos ante el resto de la clase. Sexto, publicación del cuento. Los cuentos se publicarán en formato digital, en una plataforma escolar o en las redes sociales del centro educativo. Bueno, ya me está hablando de cosas interesantes. Me está hablando de aprendizaje cooperativo, me está hablando de inclusión, me está hablando de redes sociales, por lo tanto, realidad social del alumno. Bueno, con esto ya es un punto de partida interesante. Pero creo que hay que indagar un poco más, ¿vale? Entonces, yo le digo, bueno, me parece buena idea, pero dame ahora una idea concreta para una situación de aprendizaje sobre el tema, y ya cojo el tema que me ha dado antes ChatGPT. Escritura colaborativa de cuentos infantiles inclusivos que esté relacionada con la realidad social del alumnado de tercero de la ESO y que suponga un reto para ellos. Yo sé que los 3 ejes fundamentales en los que me debo basar son que suponga un reto para el alumnado, que esté relacionado con la realidad social del alumnado y que tenga que ver con un ODS. El ODS ya lo tenemos, ¿vale? Pero el reto y la realidad social del alumno no lo tenemos. Y fijaos, la idea es cuentos inclusivos para fomentar la igualdad de género. Muy buena idea, ¿eh? Entonces, bueno, se nos dice aquí que lo que vamos a hacer es
presentar una serie de cuentos, pero cuentos en los que se vea un poco la desigualdad de género, ¿no? En los que hablemos de la diversidad social. Luego los grupos tienen que crear un cuento, ¿vale? Un poco lo mismo de antes, pero ha añadido una idea interesante, que es trabajar el tema transversal de la igualdad de género, ¿vale? Bien, entonces, bueno, yo a partir de ahí ya esto me parece una buena idea. Y la siguiente pregunta que le hago es, bueno, entiendo que una situación de aprendizaje debe tener una actividad de motivación, una actividad de detección de ideas previas y una serie de actividades de desarrollo de la unidad, ¿vale? Con un proyecto final. Eso es porque yo ya lo sé que tiene que ser así, ¿vale? Entonces le digo, dime una actividad inicial de motivación para una situación de aprendizaje basada en la escritura colaborativa, de cuentos inclusivos, haciendo especial hincapié en la importancia de la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual en la literatura infantil, así como la ruptura de estereotipos, ¿vale? Y me dice que sería interesante poner una serie de cuentos conocidos en los que se vea los estereotipos, ¿no? Y se vea la desigualdad de género. Realmente, como sabemos, muchos de los cuentos infantiles, pues tipo Blancanieves, La Cenicienta, Bella y Bestia o los que sean, utilizan pues muchos estereotipos de género, ¿no? Bien, no lo leo todo, lo podéis mirar luego vosotros tranquilamente en casa, ¿vale? Y ¿cuál es la siguiente cosa que le pregunto? Le digo, dime una actividad de detección de ideas previas para una situación de aprendizaje basada en la escritura colaborativa. Bueno, todo el rato lo mismo, ¿no? Pero en este caso lo que me interesa es una actividad de detección de ideas previas. Bueno, aquí no me gusta mucho, ¿vale? Pero bueno, dice que podemos hablar, hacer un debate sobre algunas preguntas relacionadas con los cuentos populares, ¿no? Dice, para llevar a cabo la actividad podrías proporcionar una lista de preguntas a los estudiantes, como por ejemplo, ¿crees que los cuentos infantiles tradicionales reflejan la diversidad sexual y de género de nuestra sociedad? ¿Crees que hay suficientes personajes fuertes y diversos en la literatura infantil? ¿Hay estereotipos de género? Después de que los estudiantes hayan tenido tiempo para reflexionar sobre estas preguntas, invítalos a compartir sus ideas en voz alta, ¿vale? Y una vez que hayan compartido sus ideas, puedes utilizarla como base para discutir la importancia de la igualdad de género y la diversidad sexual en la literatura infantil. Bueno, pues ya esto lógicamente nosotros tenemos que llevarlo a nuestro terreno, tenemos que reelaborarlo un poco, pero ya nos ha dado una idea de motivación, que es pongo un vídeo, por ejemplo, o leemos un cuento, por ejemplo, sobre un cuento clásico y luego hago una especie de lluvia de ideas, debate o como quiera, ¿no? Sobre reflexión sobre si en los cuentos populares hay mucho estereotipo y hay igualdad o no, o desigualdad de género. Y yo creo que eso ya es una idea bastante interesante para nuestra situación de aprendizaje. Bien. Lo siguiente que le digo es, a ver, anteriormente, en la idea que nos ha dado para la situación de aprendizaje, nos ha dicho que una cuestión que deberíamos trabajar son los elementos estructurales del cuento infantil. Obviamente debemos dotar a nuestra situación de aprendizaje de contenido, lo que llamamos ahora saberes básicos. Como esta está relacionada con lengua castellana y literatura, nos va a interesar como mínimo reflexionar sobre dos cuestiones. Una es la de los elementos del relato, elementos del cuento, y otra es sobre aspectos lingüísticos relacionados con la narración. Bien, ¿qué elementos estructurales del cuento infantil podemos explicar en clase de tercero de la ESO dentro de una situación de aprendizaje basada en la escritura colaborativa, de cuentos inclusivos, haciendo especial hincapié en la importancia de la igualdad de género, el respeto a la diversidad sexual, así como en la ruptura de los estereotipos de género? Fijaos, yo lo que hago es coger las cosas que me van interesando de las respuestas anteriores que me va dando ChatGPT para añadir cosas, para irle preguntando cosas. Y entonces las respuestas que me va dando son cada vez más profundas y más interesantes, ¿no? Me dice que deberíamos trabajar sobre la estructura narrativa, sobre la descripción de personajes, fijándonos mucho en los estereotipos, evitando estereotipos, y intentando que haya una representación justa
de identidades de género y orientaciones sexuales, sobre el diálogo y la acción, ¿no? Invitando a los alumnos a que incluyan acciones que desafíen los estereotipos de género y transmitan la inclusión, y también al estilo y tono, ¿vale? Intentando utilizar un lenguaje inclusivo. Bueno, creo que es bastante interesante. Entonces, lo siguiente que le pregunto es qué aspectos gramaticales y léxicos podemos explicar en esta situación de aprendizaje. Evidentemente podemos explicar muchas cosas de lengua, pero nos selecciona aquí 4 y creo que son bastante interesantes. Los pronombres personales y posesivos, ¿vale? Los adjetivos y, por ejemplo, nos dice que si queremos hacer cuentos inclusivos, pues tenemos que plantearnos utilizar su en vez de suyo o suya. Adjetivos y adjetivos posesivos, nos dice que en lugar de utilizar hermoso, hermosa, guapo, guapa, podemos utilizar atractivo, bello, o en lugar de su padre, su madre, su progenitor. Bueno, eso ya seremos nosotros los que decidiremos qué es lo que nos interesa y qué es lo que no, pero son ideas interesantes. Las formas verbales inclusivas, ¿vale? Por ejemplo, en lugar de decir el autor o la autora, poner la persona que escribe el texto, y luego el léxico inclusivo. Bueno, son ideas para trabajar dentro de nuestra situación de aprendizaje. Desde luego, trabajar las formas verbales, trabajar los adjetivos, trabajar el léxico, sea inclusivo o no sea inclusivo, siempre es interesante. Entonces, en este caso le damos un cariz algo diferente. Bien, entonces, nos ha dicho anteriormente que, vamos a ver, que, este cuento que se va a evaluar por grupo lo tenemos que evaluar, ¿no? Bien, entonces sabemos todos que una cuestión importante dentro de nuestra situación de aprendizaje es tener instrumentos de evaluación para evaluar aquellas actividades evaluables, ¿no? Entonces yo le pregunto, elabora una rúbrica para que un grupo de tercero de la ESO valore el cuento inclusivo que ha elaborado otro grupo, porque se trata en definitiva de que cada grupo elabore un cuento inclusivo y que el resto de grupos lo evalúen. ¿Y cómo le van a evaluar? Mediante una rúbrica. Aquí me dice los aspectos que deberían aparecer en nuestra rúbrica: temática inclusiva, personajes, lenguaje inclusivo, coherencia y fluidez, y creatividad y originalidad. Y luego le pido que me diga la escala de evaluación, ¿vale? Insuficiente. El cuento presenta serias deficiencias en cuanto a temática inclusiva, Suficiente, el cuento cumple de manera satisfactoria. Bueno, excelente. Evidentemente nosotros podemos cambiarlo con una de las múltiples herramientas que hay para elaborar rúbricas. Bien, esto ya va tomando forma, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas le pregunto? Es importante, como todos sabemos, que hablemos de cuáles son las competencias específicas dentro de nuestra asignatura que se van a trabajar con nuestra situación de aprendizaje. Le pregunto por las competencias específicas del currículo de lengua castellana y literatura, ¿vale? Y me habla de algunas, que quizá son más relacionadas con las competencias clave, ¿vale? Y luego hay que hilar más fino, y entonces lo que le pregunto es qué competencias específicas de lengua castellana y literatura, según el Real Decreto LOMLOE que establece el currículum de enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria, ¿vale? Porque no me ha gustado las competencias anteriores. Y aquí sí que me habla de competencias específicas de la asignatura en cuestión. Que si vuestra asignatura es otra, os ponéis otra en vez de lengua castellana y literatura, pero el prompt sería el mismo, ¿eh? Me habla de comprender y utilizar diferentes tipos de textos escritos, me habla de producción de textos escritos y orales, me habla de análisis y reflexión sobre el uso de la lengua, de conocimiento y aplicación de los géneros literarios, y comprensión y valoración de la literatura. Bueno, pues esas serían las competencias específicas que trabajaríamos. Nosotros podemos seleccionar si queremos alguna de ellas, si nos parece que hay demasiadas. Y una cosa que nos falta es los criterios de evaluación. Pensemos en que el eje de nuestra situación de aprendizaje debe ser los criterios de evaluación que queremos conseguir, ¿vale? Y yo le pido pues que me diga cuáles son los criterios de evaluación que trabajaríamos según el Real Decreto de enseñanzas mínimas de la LOMLOE en nuestra situación de aprendizaje como la nuestra,
¿vale? Y bueno, me dice una serie de criterios de evaluación, producción de textos escritos, luego habría que ver el numerito que tiene ese criterio de evaluación en el Real Decreto, pero sí que me da una serie, en concreto 6 criterios de evaluación que se trabajarían en nuestra situación de aprendizaje. Lo podéis ver con más tranquilidad en casa, yo ahora voy un poco rápido, pero lo podéis parar y le echéis un vistazo. Obviamente, aquí salen los de lengua castellana y literatura, pero en vuestra asignatura pues saldrán los vuestros. Y ya por último, le digo, bueno, pues que me hable de 3 instrumentos de evaluación diferentes que podemos utilizar en nuestra situación de aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un aspecto importante en la LOMLOE es el de utilizar diferentes instrumentos de evaluación, ¿vale? Aquí ya hemos hablado de una rúbrica para la valoración de un cuento colaborativo, pero bueno, me gustaría utilizar algún instrumento de evaluación más. Y entonces aquí me habla de rúbricas de evaluación, ¿vale? Me habla de autoevaluación y coevaluación, ¿vale? Y me habla de entrevista individual. Bien, esto se podría mejorar un poquito, ¿vale? Porque, por ejemplo, para la entrevista individual posiblemente deberíamos utilizar algún tipo de rúbrica, algún tipo de escala de valoración, ¿vale? Para la coevaluación podríamos utilizar listas de cotejo, pero bueno, me da una idea que luego yo puedo mejorarla. Podríamos mejorar la situación de aprendizaje mucho más, podríamos incluirle muchos más apartados, podemos seguir preguntando. Por ejemplo, un aspecto que aquí ha quedado un poco en el tintero, pero que deberíamos indagar un poquito más sobre él, es el de medidas para la inclusión. Toda la situación de aprendizaje tiene que ver con la inclusión, pero sería interesante hablar de actividades concretas que fomenten la inclusión, pues por ejemplo, cuando hemos hablado sobre la estructura del relato, cuando hemos hablado sobre las características lingüísticas del texto narrativo, cuando hemos hablado sobre la reflexión sobre los estereotipos de género, etcétera, ¿vale? Bien, conclusiones y limitaciones. Bueno, pues, ¿qué hace ChatGPT por ti? Desarrolla una idea que tú le propones. Si no tenemos ninguna idea previa, va a ser muy difícil que ChatGPT nos la dé. Ahora, si tenemos una idea y no sabemos cómo enriquecerla, eso sí que nos lo va a hacer muy bien ChatGPT. Si seguís los prompts, las preguntas que os he ido indicando en esta masterclass, asociándolas o adaptándolas a vuestra asignatura, os aseguro que os va a dar una idea muy, muy potente para realizar vuestra propia situación de aprendizaje. Y claro, viene muy bien ChatGPT también para relacionar ideas tuyas con otras que tal vez no tenías en cuenta, ¿vale? O sea, es posible que tú tuvieras una idea, pero de repente se la planteas a ChatGPT y te da otra idea que tú no habías pensado en ella, pero que es muy interesante. Por ejemplo, a la hora de hablar de cuentos con el ODS 4, nos ha sugerido que hagamos una situación de aprendizaje sobre igualdad de género, ¿vale? Y sobre estereotipos de género, cosa que en principio no estaba en mi idea, pero que me parece muy, muy adecuada y muy indicada para lo que buscamos con nuestra situación de aprendizaje. ¿Y qué no te hace? ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que tener las ideas claras sobre qué es una situación de aprendizaje y cuál tienes que plantear. Por eso no me gusta, como te decía yo anteriormente, que tú le plantees el prompt y a ver qué saca ChatGPT. No, si tú no tienes las ideas antes claras, difícilmente te va a decir ChatGPT algo interesante. Luego, recoger las ideas de ChatGPT y desarrollarlas. Eso es lo que tienes que hacer tú, evidentemente. Y, por supuesto, revisar, mejorar y ampliar todo lo que te propone ChatGPT. Si bien la idea ya te la da ChatGPT y ya tienes ahí una idea para que tú, con una introducción sacada de la normativa, una bibliografía, pues prácticamente ya la tienes para entregar, ¿vale? En definitiva, vamos a ir acabando ya y bueno, nada, simplemente te quería decir cómo te puedo ayudar. Ya lo ves aquí en la propia web en la que estás viendo esta, aquí debajo de la propia masterclass, que hay 3 opciones, 3 posibilidades mediante las que te puedo ayudar si quieres que te ayude. En cualquier caso, puedes ponerte en contacto conmigo, tanto en la web como en el mail que ahora después te pondré, ¿vale? Yo te voy a enviar a partir de ahora 3 mails, únicamente 3 mails, ¿vale? Por si acaso te resulta interesante contar con mi ayuda. Si realmente no quieres que te envíe más mails, yo, como verás, odio
el que uno sea pesado y envíe un montón de mails no es mi estilo para nada, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, si no quieres que te envíe ya ningún mail, en cada mail que te envíe, pues te da la opción de quitar la suscripción de la lista y ya está. Aunque te recomiendo que no la hagas, porque puede ser que en un futuro te venga bien, o a algún amigo o amiga que se vaya a presentar a oposiciones le venga bien, pero realmente a mí no me interesa enviar mails a gente a las que no le interesa lo que tengo que contar. Entonces simplemente te enviaré 3 correos electrónicos contándote 3 experiencias reales de alumnos y alumnas míos, ¿vale? Con 3 errores a la hora de diseñar sus unidades o situaciones de aprendizaje, ¿vale? Simplemente 3 errores típicos. Seguramente te sentirás identificado o identificada con alguno de ellos, pues bueno, para que veas la manera de no caer tú mismo o tú misma en esos errores, ¿vale? Entonces, bueno, te puedo ayudar si quieres acompañándote en la elaboración de tu situación de aprendizaje, sobre todo adaptándola a tu asignatura, ¿vale? Si ya la tienes hecha y quieres que te la corrija, pues te puedo ayudar corrigiéndola, ¿vale? Ya verás que por un precio bastante irrisorio, ¿vale? Porque, bueno, es un poco esto en plan promoción. Obviamente el precio real el año que viene pues no será pero en esta promoción que estoy haciendo con esta masterclass, pues ya lo verás ahí. Si pulsas en el enlace que sale en la web, el precio pues es un precio, pues ya te digo, irrisorio para la corrección de tu situación de aprendizaje. Y otra opción es que si estás muy perdido con el tema de preparación de oposiciones, no sabes a qué oposición prepararte, no sabes realmente en qué consiste la oposición, bueno, necesitas un poco de asesoramiento, pues también te puedo ayudar asesorándote y diciéndote los pasos que necesitas para afrontar con éxito una preparación de oposiciones. Bien, en definitiva, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por haber asistido a esta masterclass. Como ves, pues he tardado un poquito más de 20 minutos, pero poco más. Creo que te he dado las claves para que tú, con la ayuda de ChatGPT, puedas realizar en muy poco tiempo una situación de aprendizaje, o mejorar la que ya tienes, o adaptar tus ideas a tu asignatura con muy poco esfuerzo, ¿vale? Y si quieres ponerte en contacto conmigo, pues puedes hacerlo mediante ese mail, apruebo@preparacionoposiciones.es, o mediante el formulario que aparece en la propia web, www.preparacionoposiciones.es, o contestando a los mails que te voy a enviar, que como te he dicho siempre te van a ser 3, ¿vale? Es más, si no te interesa que te ayude en ningún apartado, porque ya lo tienes muy claro, o porque ya con esta masterclass tienes las ideas súper claras para realizar tu situación de aprendizaje, pues lo que sí que me gustaría es que me contestaras diciendo qué te ha parecido la masterclass, si te ha gustado, si no te ha gustado. Bueno, recibir algo de feedback que siempre me va a venir bien para futuras masterclasses o futuros asesoramientos a otras personas como tú. Hasta pronto.